En realidad lo que el presidente de la Nación va a enviar al Congreso no es un cambio solo en la imputabilidad. Quizás yo creo que ese es el más el menos importante de los temas que tiene la norma que hemos elaborado desde el Ejecutivo y que ojalá el Congreso pueda dictar una ley. Porque es un régimen penal juvenil que abarca todas las edades, no los de 15 o los de 16. Y es mucho más importante, abajo de los de 15, lo que decía la ministra Bullrich recién en lo que ustedes, en el informe que pasaban, respecto de la situación de aquellos menores que en su primer intento de delito, ya que quizás es no tan gravoso como el final, digamos, de la carrera delictual, el Estado intervenga, el Estado esté presente y tome nota y atención de ese momento en el que un joven comete un delito. ¿Por qué lo hace? ¿En qué circunstancias sociales, educativas, de salud? Y cómo el Estado lo ayuda a ese joven a que no haga una carrera delictual que luego sí termine en un delito más gravoso para él desde el punto de vista penal y ni hablar para el conjunto de la sociedad porque sea un delito mucho más profundo. Una cosa, ¿podemos dar un ejemplo? Un ejemplo, ahí vamos. ¿Cómo es hoy, digamos, vamos a poner un chico de 15 años? Demos un ejemplo de un delito que cometa un chico de 15, ¿cómo es hoy y qué pasaría con esta reforma? Bueno, si hoy un joven de 15 o menos, de 16, menos 16, comete un delito, el juez tiene una doble opción, absolutamente arbitraria, que lo resuelve él de acuerdo a su leal saber y entender, tiene la posibilidad de devolverlo a su casa porque es inimputable, según la ley que rige hoy, que es un decreto de ley de 1980 dictado por el gobierno de la dictadura militar, independientemente de quién lo dictó, han pasado 35 años y la sociedad argentina es otra, o tiene la opción de detenerlo. Y lo que no tiene el menor, y que sí le daría la posibilidad de tener un régimen penal juvenil democrático, es derecho a la defensa, derecho a juicio, que pueda tener testigos, que pueda defenderse de una imputación. Hoy eso no existe. El juez resuelve para un lado, para el otro. De hecho, hay menores detenidos y hay otros menores que han cometido delitos graves que están en sus casas. Bueno, ¿Y por qué sería...? Bueno, dale vos. Sí, no, agrego a lo que decía Milman, que en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 200 menores de 16 años que han cometido delitos y que están detenidos, y hay otros que han cometido los mismos delitos, como dice Milman, y están en sus casas. Pero, a propósito de lo que vos decías, Milman, sobre el tema de los 15 años, es cierto que el proyecto que ustedes elaboraron en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y algunas organizaciones no gubernamentales, habla de un régimen penal juvenil que incluye una serie de reinserción social a través de un programa socioeducativo. Pero el primer punto de ese proyecto dice que a partir de, si se sancionara este proyecto, a partir de los 15 años, un chico es punible de determinado delito. O sea, baja de 16 a 15 sí o sí. Eso está claro. Sí, yo no digo que no, digamos, porque para poder definir todo el otro universo respecto al régimen socioeducativo hay que saber a partir de qué edad. Y la verdad es que cuando este decreto de ley que hoy tenemos en la Argentina, en 1980, la mayoría de edad era a los 21 años. Digamos, recordemos que antes de que se sancionara la nueva ley de mayoría de edad a los 18 años, en aquel entonces era a los 21 años. Hoy tenemos mayoría de edad a los 18 años. Los jóvenes, para bien y para mal, hoy están más comunicados, aprenden de la tecnología, están mucho más informados, son más conscientes de muchas cosas que ocurren en la sociedad y hoy un joven de 15, 16, 17 años no es el mismo joven que en la década del 80. Y pero ese joven, si delinque y real. el juez quiere no mandarlo a la casa, sino castigarlo, ¿dónde va ese chico de 15? ¿Hoy? Sí. Hoy, si el juez puede resolver cualquier medida, digamos, puede resolver una medida de seguimiento, puede resolver... Pero iría, como antes se decía así, a un reformatorio. Antes se llamaba así. Bueno, puede resolver la detención de ese chico en lugares abiertos, en lugares cerrados. Insisto, no hay una normativa, lo único que le resuelve hoy es que no hay una imputabilidad penal para ese joven de 15 años. ¿Y cuál es la implicación? Perdóname que yo estoy insistente, pues es muy específico y técnico. Si un chico de 15 años es colocado en algún sistema de reclusión, pero es inimputable, ¿qué implica eso? Y si fuera imputable, ¿qué otra alternativa sería? Lo que te comentaba al comienzo, digamos, si fuera imputable, tiene un montón de derechos que hoy no los tiene. Hoy puede estar detenido sin todos esos derechos, sin tener un abogado, por ejemplo.
Hoy ese chico, el juez resuelve y no necesariamente tiene un abogado. De hecho, la Argentina lamentablemente hace muchísimos años que no tiene defensor del niño, que es una... O puede estar en deuda. libertad, digo, las dos. No, pueden ocurrir las dos posiciones. cuestiones y hay mucha repitencia de chicos que han cometido delitos y vuelven a cometer delitos. ¿Por qué? Porque el Estado no actúa en ese primer delito, no toma decisiones en ese primer delito desde el punto de vista educativo, de la salud, de generarle una salida laboral, del deporte, bueno, de todas las circunstancias, inclusive territoriales, porque por ahí el contexto territorial no lo ayuda a salir de su problemática. Bueno, esta norma, por eso digo, es mucho más que los 15 años. Los 15 años tienen que ver con la realidad de los jóvenes hoy en la sociedad argentina, que es distinta, como dije antes, a los de los jóvenes de hace 35 años, pero tiene mucho más, hay mucho más para leer en ese proyecto que se va a enviar y que va a estar abierto seguramente al aporte de legisladores de otras bancadas, porque como sabemos el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso y va a necesitar seguramente de la colaboración de legisladores de otros partidos políticos. Bien, Cecilia. Sí, yo le quería consultar a Gerardo lo siguiente. Usted antes decía que los chicos hoy de 15, 16 son otros que los que eran hace varios años, ¿no? Esos chicos, en general los que delinquen, son de una población que está muy vulnerable, muy precario, y lo que muchas veces dicen desde la justicia es que no tienen por parte del Estado respuesta de dónde derivar a veces a los chicos, que buscan vacantes en los centros, ya sea abiertos o cerrados, y que no tienen respuesta. Entonces muchas veces tienen que volver a las casas donde realmente están en condiciones infrahumanas. Entonces, bueno, ¿qué respuesta es la que van a intentar dar desde el proyecto? Por eso el proyecto prevé una etapa de paso a paso. No es que de la noche a la mañana sancionada la norma publicada en el boletín oficial, hay que tener establecimientos que permitan poder contener a estos chicos, que no son los mismos que para la reclusión de un adulto, sin ninguna duda. Tiene que haber penas que no puedan exceder su edad de la niñez. Hay que garantizarles la educación, hay que garantizarles el acceso a la salud, hay un montón de situaciones que por ahí hoy, estando fuera de sus casas, en sus casas no las tienen, el Estado se tiene que hacer responsable y tratar de que ese chico no cometa un delito superior. Lo que hoy ocurre, insisto, es que por ahí comienza robando una bicicleta a otro chico de su propio barrio, no hay nada, el Estado no hace nada con ese chico, lo detiene una vez, sale rápidamente, no hace nada y al tiempo termina en un homicidio que todos nos entristecemos. Pero ahora va Laura, pero quiero entender cuál es la pedagogía ahí, digamos. Esto tendría un objetivo de, digamos, si interviene de otro modo y si fuera punible, ¿esto evitaría la repitencia de un acto criminal? Vuelvo a insistir el concepto, digamos. La punibilidad se pasa de 16 a 15 en función de que hoy los jóvenes tienen una conciencia de sus actos distinta a la que tenían antes. Cambió la sociedad argentina en 35 años, evidentemente también cambiaron los jóvenes. Y respecto de los menores de 15, que no son los punibles, que son un universo mucho más grande que los que tienen un año de diferencia entre 15 y 16, hay todo un régimen diferente que intenta que el Estado actúe. Hoy el Estado no hace nada con esos chicos. Bien. No, un poco Podemos repetitivo porque es un tema claro. que hay que entenderlo bien. Dale. No, yo desde la política, Gerardo, porque bueno, es un tema que va a generar, vos conocés bien el Parlamento, conocés la Cámara de Diputados, va a generar bastante oposición, bastante polémica dentro de la Cámara de Diputados. De hecho, te recuerdo que durante el gobierno kirchnerista hubo un intento de sacar un régimen similar y fracasó. Es decir, que es un tema recurrente, pero que no ha tenido demasiado éxito. Justamente, bueno, acabamos de asistir al fracaso de la sanción de la ley de barra bravas, ¿no? Que también es un tema que ustedes querían instalar y que el Congreso no pudo sacar. Ahora, ¿qué los hace pensar a ustedes que en un año electoral, donde ustedes quieren instalar estos temas de seguridad, la oposición les va a dar el plafón político electoral para sacar este tipo de temas? Primero una cosa, Laura, que me la han preguntado varias veces y ante cada medida, venimos teniendo debates respecto a la cuestión de la seguridad, dice, pero es un año electoral, no tiene destino electoral. Primero que nosotros en estos 3 años, y por eso todas las tasas de delitos han bajado en la Argentina, sobre todo la de homicidios, que en 3 años ha bajado el 23%. ¿Cuál es la tasa de homicidio hoy a nivel nacional? 5,17. Somos en América Latina el segundo país con mejor tasa. Primero está Chile,
muy lejos de los otros países, cerquita nuestro está Ecuador. Pero ¿cuánto tiene, Brasil? 4 veces más, digamos, que nosotros en tasa de homicidios. ¿Y sabemos cómo está Argentina con respecto a hace 10 años, suponete? Bueno, hubo un apagón estadístico en el 2008, como en el INDEC, ocurrió lo mismo con las estadísticas criminales. Cuando nosotros llegamos al Poder Ejecutivo, pudimos recomponer el 2014 y el 2015, nos quedó un hueco que todavía tratamos de recomponer, y a partir de ahí pudimos recuperar las estadísticas. ¿Qué había pasado en el 2008? Se habían disparado los índices. Claramente esto es lo que había pasado. Pero hoy tenemos estadísticas no buenas porque lo digamos nosotros del Ministerio de Seguridad, sino que fuimos a Naciones Unidas, que tiene oficina de excelencia en estadísticas criminales, y nos dio la letra A, que es la máxima categoría en estadísticas criminales. O sea que estamos legitimados desde ese punto de vista. Los menores de 16, por ejemplo, en crímenes, en asesinatos, el 1% de los crímenes son cometidos por menores de 16. En el año 2017, no terminamos el 2018, el 1,56 en una tasa que hay que entender, no es que el 1,56 de los crímenes, sino de los homicidios producidos cada 100.000 habitantes, hay 1,56 del total de homicidios, que en la Argentina son 5,17, cometidos por menores de edad. Yo quiero entender qué es lo que va a desincentivar a alguien que tiene 15 años si es que esto sale a no robar o no asaltar o no matar. La idea sería que, como va a ser más duro, si es que esto sale, esto funcionaría como una barrera para avanzar en la toma de decisión de salgo a robar a cualquier costo. ¿Esa sería la lógica de esto? No, desde la prevención, te digo. No lo veo así. La verdad es que no veo que primero insisto, que el de 15 con el 16 creo que es en función de un cambio de que hoy hay chicos más maduros. Y respecto del otro creo que hoy no hay una disuasión por el Código Penal, digamos. La verdad es que lamentablemente, ojalá escribiéramos un libro y con eso paráramos el delito. Eso no es la realidad. Endurecer las penas no es más disuasor. No necesariamente, porque además si las penas no se cumplen y si además de no cumplirse no consiguen el objetivo, que es readecuar y adaptar al recluso a que pueda volver a la sociedad, no funciona el sistema, digamos. Y hace muchos años que el sistema tiene muchos problemas. Por lo tanto, con las penas solas no alcanza. Por eso yo le pongo énfasis mucho más, y perdónenme la repitencia, a lo que ocurre con el resto del universo, porque ahí no se trata de penas, se trata de que el Estado pueda pararlo al chico y decirle esto no está bien, porque si nadie le dice a ese chico que no está bien, puede entender que es correcta su actitud y avanzar en una carrera que no sabemos cómo termina. Es bueno recordar ahora que en el contexto latinoamericano, solo Argentina y Cuba tienen los crímenes punibles a partir de los 16 años. Los únicos dos países que tienen ese límite etario es Argentina y Cuba. El resto de los países, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, lo tienen a partir de los 14, y hay algunos países como Bolivia, recuerdo ahora, que es a los 12 años. O sea, nosotros estamos en el límite más alto, junto con Cuba, en el caso de hacer punibles los delitos en menores. ¿Y la idea es presentarlo en extraordinarias realmente al proyecto? Sí, la idea es que se convoquen extraordinarias en febrero y que el Poder Ejecutivo lo pueda enviar a debate. Y bueno, quería terminar tu pregunta, Laura, que me quedó en la mitad, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un régimen electoral, cada 2 años, elecciones, y la verdad es que las elecciones no son 30 días antes, como dice la ley o como dice el Código Electoral, digamos que las campañas empiezan 45 días antes. No sé cuánto hace que estamos discutiendo qué va a pasar el año que viene. Creo que desde la anterior elección, al día siguiente ya la sociedad política, el círculo rojo, como se dice, discute qué va a pasar en el 2019 desde el punto de vista electoral. Va a haber un desdoblamiento de hasta ahora 9, pero no sabemos cuántas provincias ya vamos a tener todo el año electoral. Si nosotros realizáramos gestión de gobierno solo en los años no electorales, la verdad es que trabajaríamos 2 años cada 4. ¿Y vos crees que puede salir el proyecto de ley en este contexto? Yo espero que sí, digamos, insisto, hace 35 años que tenemos una misma norma. Nunca antes un Poder Ejecutivo, vos cubrís el Congreso de la Nación, para el Diario de la Nación, sabés que hay muchísimos proyectos de legisladores, pero nunca antes un Poder Ejecutivo en estos 35 años envió un proyecto al Congreso. Es la primera... Esto que señalaba Laura, es cierto, en el 2009 se aprobó en el Senado. En el Senado, En el Senado se llegó a aprobar, pero se cajoneó y después en diputados quedó muerto y nunca más se volvió a tratar. Bueno, esperemos que el Congreso pueda debatir, porque creo que son temas que, independientemente de las posiciones, los ciudadanos tienen una demanda sobre la seguridad. Entonces, todos estos temas me parece
parece que son relevantes que el Congreso los pueda debatir con las opiniones diversas y plurales que haya. Y hay un tema que también les va a traer polémica, que tiene que ver con la expulsión de los extranjeros que delinquieron o que delinquen. ¿De qué se trata? Contábamos algunos números fuera de aire y es el 6% de la población argentina es de extranjeros. Y también chequeábamos con vos que es más o menos entre 4 y 6% la población carcelaria total es de extranjeros, como que mantiene una relación en ambas categorías, digamos. ¿Cuántos hay y cuántos están presos? ¿Cuál sería el proyecto ahí? Bueno, ahí lo que tenemos es, la Argentina es de los países de la región uno de los más abiertos en su sistema migratorio. Más de 600.000 extranjeros entraron en estos últimos 3 años en la Argentina y se radicaron en nuestro país, pero como reza nuestra Constitución Nacional, para los extranjeros de bien que quieran habitar el suelo argentino. Aquellos que tienen conductas penales en sus países y entran en la Argentina de manera ilegal, puedan ser extraídos por la política de extrañamiento, se llama la figura, de la Argentina, porque están ilegalmente en la Argentina, y además aquellos que cometan delitos en la Argentina y que sean juzgados, condenados y que cumplan la condena o parte de la condena según la ley, puedan ser ágilmente deportados a sus países de origen, porque la Argentina... la mayoría de nosotros venimos de los barcos, como comúnmente se dice, pero lo que queremos es gente que venga a traer creatividad, innovación, capital, trabajo, sociabilidad y no importar delincuentes. Creo que en eso hay un profundo consenso en la ciudadanía argentina. Y la idea es también administrar recursos porque... digamos, el día cama, para decirlo de algún modo, carcelario es alto. ¿Cuánto vale un preso por día? Bueno, un preso vale mucho dinero, un preso por mes, e inclusive hay presos federales que no, porque están en territorios donde no hay cárceles federales, que el Ministerio de Justicia le tiene que abonar a las provincias cada una de esas cárceles, de esas plazas, y lo que sí hay es una mayor incidencia de extranjeros en los delitos de alta complejidad. Por ejemplo, en el narcotráfico, en la trata, obviamente porque son delitos que se producen en frontera, que requieren de entradas y salidas del país. Ahí se producen o bandas de extranjeros o bandas mixtas. Ahí, por ejemplo, en narcotráfico, la incidencia de reclusos de bandas de narcotráfico es del 20%, muy superior por encima de la integración de los extranjeros en el continente universo de ciudadanos argentinos. Pero demos el mensaje con claridad para no alimentar o abanicar la xenofobia. Estamos diciendo que es el 20% en delitos de narcotráfico, que como vos decías tiene que ver con la frontera, el paso por la frontera. Tiene que ver con delitos transnacionales. Exacto. Que necesariamente utilizan distintas nacionalidades, no quiere decir que no haya argentinos que no participen de eso. Y acá estamos hablando de extranjeros que cometen delitos, digamos, no estamos hablando de extranjeros. Pero ¿qué hay que modificar ahí? La justicia, digamos, alguna ley hay que modificar, hay que hablar con la justicia. Hay que también trabajar sobre una ley que permita mayor agilidad, porque hoy hay una legislación que permite muchos usos, como por ejemplo el pedido de asilo, que le da en 48 horas un ciudadano extranjero que ingresó ilegalmente al país, pide el asilo y el Estado argentino, hasta que no se resuelva su situación de asilo, no lo puede expulsar. Entonces hay que, independientemente que también la Argentina tiene compromisos internacionales, tiene respecto de todas estas situaciones, encontrar una normativa como la que tienen nuestros países limítrofes. Pero para que sea mucho más ágil. ¿Ha expulsado extranjeros en los últimos años? Ha expulsado y lo venimos haciendo. Pero sin esa ley que hace falta. Ha expulsado extranjeros que están de manera ilegal en la Argentina o que cometen delitos. Lo digo porque ha expulsado extranjeros parece una cosa distinta. Pero yo hablaba de expulsar extranjeros que habían cometido obviamente, delitos. pero lo que queremos son mecanismos más ágiles. Si tenemos una persona que ingresa de manera ilegal droga en una frontera no legal de la Argentina, podamos tener un recurso que haga ágil esa situación. Ahí hay más de 1000 extranjeros en esa situación que Migraciones tiene identificado y el Ministerio de Seguridad va a ir en su búsqueda para que puedan ser deportados de la Argentina. ¿Pero esto también debe pasar por el Congreso o algo? ¿No? Hay cosas que se pueden hacer sin el Congreso y hay cosas que necesitan el aval del Congreso. Bien. Y hablemos también de un tema que es intenso, que es el de las pistolas Taser. Son 300. ¿Cuándo llegan al país? ¿Ya están?
Bueno, lo que la ministra de Seguridad, la doctora Patricia Bullrich, ha anunciado la semana anterior fue la convocatoria de una licitación para la compra de estas pistolas, que son un arma intermedia, que van a estar destinadas a dos ámbitos muy claros, que son el ámbito aeroportuario y los ferrocarriles, los vagones de ferrocarriles. Imaginemos una situación en un vagón de un ferrocarril donde hay un ciudadano que comete un delito. Hay otros ciudadanos que no tienen por qué recibir ninguna agresión ni ser sometidos a ninguna situación. La pistola Taser permite, con 2 o 3 tiros, que son las capacidades que tienen de acuerdo al modelo, poder producir la inmovilización del delincuente y así cometer una aprehensión limpia sin la necesidad de utilizar otro tipo de armamentos. La discusión respecto a la juridicidad, la legalidad que se había dado, está resuelta porque la Corte Suprema de Justicia en marzo del 2016 resolvió que son legales. Naciones Unidas, a pesar de que muchos dicen que es un arma de tortura, digamos, obviamente el uso correcto no es un arma. El uso incorrecto de la bolsa del supermercado que hay acá al lado puede ser un arma de tortura. Pero, perdón, no sé si en Quilmes hoy agarraron una toalla húmeda y murió un comerciante, un empresario de 51 años, porque lo torturaron. Esposa. Danos el bolso, ¿dónde está? Como le había un dato que tenían los delincuentes. Y una toalla fue el elemento de tortura. Bueno, por eso digo que lo que sea puede ser un elemento de tortura en un mal uso. En el buen uso es un arma limpia que no produce consecuencias y habrá un protocolo para su utilización. Y además, las nuevas pistolas Taser tienen una cámara que graba la hora, el momento, el lugar, los audios, digamos, deja una evidencia. Durante una hora graba. Una vez que se le saca el seguro, graba durante deja una evidencia. No se puede modificar, con lo cual es como una caja negra de un avión. No puede venir un agente de la seguridad y cambiar el chip con el cual se grabó. Queda una evidencia muy importante para después ser tenida en cuenta. ¿Se puede extender el uso eventualmente? Bueno, vamos a hacer... ¿Un particular puede comprar esto? Hoy en día en la Argentina no, porque no están disponibles en la Argentina. Por eso va a haber una licitación pública internacional, si bien hay representantes de empresas que se producen en el exterior en la Argentina, pero eso lo tendrá que llevar adelante la ANMAC, que es el organismo que regula la tenencia de armas en la Argentina. Pero porque en Estados Unidos se vende como tenencia de defensa personal. Bueno, en Estados Unidos tiene una normativa absolutamente diferente respecto. Uno va a la farmacia o al supermercado y puede encontrar armas de fuego, inclusive lo puede hacer, digamos. Aquí existe la portación, digamos, un ciudadano puede portar armas, pero como requiere un sinnúmero de situaciones psicológicas, de tiro, de aptitud, para poder considerarse la tenencia o la aportación, que es mucho más importante, ¿no? Cecilia, última. Sí, yo le quería preguntar a Gerardo, ¿qué entienden ustedes qué es lo que cambió en la sociedad que en 2014, cuando la ciudad buscó implementarlas, despertó una serie de críticas, una serie de recursos que terminan en el que usted comentó de la Corte Suprema en 2016 y que hasta ahora no pasó demasiado, digamos, más que algún comentario y demás? Bueno, por ahí pues estamos en feria, ¿no? Pero digo, sí, pero también la verdad es que en feria también hay jugadores de turno. Primero porque la Corte lo resolvió, entonces iniciar hoy una acción, digamos, tiene el destino, digamos, hoy, si bien cada acción debe llevarse adelante, hay una jurisprudencia al respecto. Y la verdad es que nosotros creemos que, y no nos ponemos colorados, el gobierno anterior tenía una política de seguridad basada en el victimario, nosotros la tenemos en la víctima y en el ciudadano de a pie. Y bueno, tenemos ideas distintas entre el abolicionismo de Zaffaroni y lo que nosotros proponemos. Y la verdad es que los resultados, insisto, nos muestran que estamos convencidos de estar en el camino correcto.